Gloria al Señor Jesús. Les estoy saludando en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es el mensaje a la iglesia en Éfeso. El mensaje a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, una de las 7 iglesias de Asia Menor, y es a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia que aparece en la Biblia. Vamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo a dar inicio con la lectura en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hablar de Éfeso, vamos a mirar entonces qué significa. Éfeso significa amado, deseable, primer amor. Amado, deseable, primer amor. Éfeso era una localidad del Asia Menor, en la costa del Mediterráneo frente a Grecia, con un puerto significativo, y era famosa por su opulencia y ostentosa. Era una ciudad, era una localidad de Asia ostentosa. Las viviendas allí eran individuales, en cuyos patios principales había revestimientos realizados en mármol y mosaicos policromados, con figuras y murales en las paredes de alta calidad. Por eso dice que había opulencia y era ostentosa. Pero también allí en Éfeso había un espíritu territorial, un espíritu de idolatría, de una idolatría que primero había sido hacia la diosa Artemisa en la antigüedad. Y allí en Éfeso se le rendía una admiración a Diana de los Efesios. En Éfeso, la misericordia de Dios se extendió hasta allá, hasta este lugar, hasta esta localidad, y allí llegó el poderoso evangelio de Jesucristo, un lugar donde había tanta idolatría, donde ese espíritu estaba apoderado, pero allí llegó el poder y la gracia de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles vamos a mirar, antes de pasar a la lectura de Apocalipsis en el capítulo 2, vamos a mirar aquí en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, luego vamos a leer el 19.
Desde el verso 24 del 18 dice: llegando entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos había sido bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento y estaba allí predicando en Éfeso. Luego pasó a Acaya, pero entonces vemos acá en el capítulo 19 que ya había una semilla, una simiente sembrada. Y entonces vemos en el capítulo 19 que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Algunos trataron de hacer lo mismo, pero Pablo iba preparado, lleno del poder del Espíritu Santo, para hacer una obra especial, una obra que le había sido encomendada por Dios. Y allí Pablo estuvo por espacio de algún tiempo, unos años, aproximadamente unos 3 años, estuvo allá anunciando, predicando el Evangelio, y tuvo una lucha porque para él poder predicar en un lugar donde estaba ese ídolo,
esa eh, mujer a la cual idolatraban, llamada Diana de los Efesios. Entonces esto causó fue un alboroto, porque ya habían algunos que estaban recibiendo la palabra del Evangelio de Jesucristo, y para otros lo que era una ganancia con la venta de sus imágenes y de sus estatuas en relación a Diana, entonces se les estaba cayendo su negocio. Dice en el capítulo 19, el versículo desde el 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Acá en Éfeso, ya Dios había empezado una obra de liberación, y ese espíritu estaba siendo desalojado, aunque no del todo, porque había una parte que todavía tenían ese ídolo arraigado en su corazón, pero ya algunos habían dado fe al Evangelio de Jesucristo. Y fue así como inicia la iglesia de Jesús allí en Éfeso. Por eso aparece como una de las 7 iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, porque allí Dios había empezado una obra maravillosa, donde los que creyeron y dieron entrada a Cristo en su corazón, le amaron con un amor hermoso, un amor que llama la palabra de Dios el primer amor, porque lamentablemente ese amor no fue duradero. Vamos entonces ahora a mirar acá en Apocalipsis, el capítulo 2, para darnos cuenta que ya había una iglesia establecida allí en Éfeso. Entonces acá empieza la palabra de Dios diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel. Juan, el discípulo amado de Jesús, fue el escogido para escribir, para llevar estas cartas a las 7 iglesias, este mensaje enviado por el Dios soberano, enviado por Jesucristo, y iba con un propósito
específicamente para el ángel, para el mensajero, en este tiempo, para el pastor, para el mensajero que era el que tenía a cargo la iglesia, el que estaba dirigiendo, el que estaba ministrando, tomando el liderazgo en la iglesia. Entonces la palabra de Dios los llama ángeles, mensajeros, estos mensajeros de Dios. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: el que tiene las 7 estrellas. ¿Quién es este que tiene las 7 estrellas? Jesucristo. Se identifica, Él se presenta, quién es el que envía estos mensajes. Entonces Él dice, el que tiene las 7 estrellas, o sea, los 7 ángeles. Esas 7 estrellas significan los 7 ángeles. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Cuando él dice esto, es porque le está enviando el mensaje al ángel para que lo tome en cuenta, para que se examine, para que oiga, para que él mire, identifique cómo está su estado a manera personal y su ministerio, y en la condición en que está la iglesia, la cual le había sido encomendado. Cuando dice 7, ese 7 significa perfecto, pleno, puro. Es un número, digamos que un número que tiene un significado muy especial delante de la presencia de los ojos de Dios. Empieza entonces el Señor hablándole en el mensaje, en la carta, con un elogio. Él empieza con elogio y vemos lo que le dice al ángel de allí de Éfeso. Le habla a manera personal, le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Acá vamos a detenernos un momento para mirar. Está haciendo un reconocimiento de las obras, de su servicio, diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El ángel de allí de Éfeso estaba trabajando arduamente, con esfuerzo. Y el Señor conocía su trabajo y su paciencia. También conocía su paciencia. No fue que el Señor le dijo que no estaba haciendo nada, sí, estaba trabajando. Y continúa, dice: y que no puede soportar a los malos. Vio también que este ángel tenía un discernimiento, que se estaba dando cuenta del que estaba obrando bien y del que estaba haciendo lo malo, y dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Continúa: y has sufrido y has tenido paciencia. Vuelve y repite: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El ángel de la iglesia estaba haciendo un trabajo arduamente y tenía pendiente y tenía en cuenta el nombre de Jesús. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dice: y no has desmayado. El trabajo estaba activo, estaba un trabajo que estaba viendo el Señor, que lo estaba realizando.
Luego viene un reproche de parte de Dios. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un reproche de parte de Dios. Todo no era elogio. Tenía un reproche diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no estaba el amor de Dios en el corazón de este ángel, de este ministro, como al principio, como el primer amor, porque dice, has dejado tu primer amor. Estaba sin el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros vemos, el amor ocupa el primer puesto, más el fruto del Espíritu es amor, aparece en primer lugar. Ya no estaba este fruto del Espíritu Santo. Faltaba intimidad con Dios. Si hubiera habido una intimidad más profunda, con más integridad y temor, ese amor no se hubiera marchitado. Ya no se sentía el amarle con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, ni con todas las fuerzas. Ese amor había quedado dejado, alejado. Entonces por eso viene este reproche de parte de Dios. Hay un ejemplo personal que quiero poner y es en el caso de el hombre que trabaja mucho para sustentar su casa, para llevar comida, vestuario a sus hijos, a su esposa, y hace un trabajo arduamente para el sustento, arduamente por la economía de su hogar, pero lamentablemente ha dejado de amar a su esposa. Todo se le volvió una costumbre, se acostumbró a dormir en esa casa, a verla, a estar allí, pero ya en su corazón no siente ese primer amor como cuando se enamoró, cuando se casó. Así muy similar pasó lo que Dios está reprochando de la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Pero entonces no termina todo ahí. Viene una oportunidad que Dios brinda para esta iglesia, porque Dios es Dios de oportunidades hermosas. Él no nos echa fuera, ni nos da con el pie, ni nos elimina, sino que Él da oportunidades. Cuando el hombre se aleja, cuando el hombre está faltándole, Él toca la puerta de nuestro corazón a ver si escuchamos su voz y nos volvemos a Él. En la oportunidad el Señor dice en su palabra, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Está dando una oportunidad y en este momento está volviendo a hacer un reconocimiento de algo que había allí en la iglesia de Éfeso, que el ángel de allí de la iglesia en Éfeso aborrecía la obra de los nicolaítas y el Señor dice que la obra la cual también Él aborrece. Esta obra de los nicolaítas, cuando Él dice la cual yo también aborrezco, Nicolás era un líder allí en la iglesia, pero un líder con obras de impío, con obras de injusticia, con obras de maldad, con obras de pecado, donde ya se había contaminado y le estaba transmitiendo
esto a muchísimas personas. Hay líderes, hay personas que en vez de ser de bendición y transmitir lo bueno, transmiten lo malo, lo negativo, transmiten lo que a Dios no le agrada. Esta maldad, estas obras de los nicolaitas, la cual Dios aborrece, ya estaba allí en la iglesia, estaba allí donde el ángel se había dado cuenta que eso ya estaba allá. Y no solo el ángel, Dios también sabía lo que estaba pasando. Y dice como una promesa, la cual Dios le da a este ángel y también a la iglesia allí, para que la iglesia escuche, oiga y reciba la palabra. Dice como promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. En Génesis capítulo 12, el versículo 9, allí cuando Adán y Eva pecaron, ellos vieron un fruto, un árbol codiciable a sus ojos, y lo comieron. Pero acá el Señor habla de el árbol de la vida. El árbol de la vida, en Apocalipsis 2:7, dice que nos daría a comer del árbol de la vida. De verdad que este árbol sí debe ser deseado, debe de ser deseable a nuestro espíritu, a nuestra vida. Por eso Éfeso significa primer amor, significa amado y deseable, porque el primer amor no puede morir. Hay que volverlo a tomar, a revivir en nuestras vidas. El amor por nuestro Dios debe de ser eterno. Él mismo nos ha dicho a nosotros: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de nuestro Dios es eterno. Entonces Dios espera de la iglesia de Éfeso que volviera al primer amor. En este tiempo, en la actualidad, el estado de la iglesia actual puede estar viviendo de esta misma manera que pasó la iglesia de Éfeso, esa etapa, esto que pasó la iglesia, también puede estar en el corazón de algunos creyentes. Pero es el tiempo de reflexionar. Todo el mensaje que Dios ha dejado en las 7 iglesias de Asia ha sido para que nosotros pongamos cuidado y miremos en qué estado está nuestra vida, no solamente la de la iglesia, la de los que dirigen las iglesias, porque los mensajes iban directamente enviados de parte de Dios a los ángeles de cada iglesia. Es algo donde muy poquitos se detienen para tomar esta parte de la responsabilidad que tienen un ángel, un líder, un ministro, un pastor que tiene a cargo una iglesia, porque ellos son puestos para bendición en las iglesias o para permitir muchas cosas en las iglesias, de las cuales un día tendrán que dar cuenta a Dios. Entonces esto no es solamente para el estado de la iglesia, sino para el ángel y la iglesia. Pongamos esta palabra por obra, reflexionemos y
Que Dios nos ayude. Dios les bendiga y les guarde.